Ya estoy en vivo. Sí. Déjame confirmar que estoy en vivo. Vamos a probar. No, lo dejé ahí por si acaso. Estoy pendiente. Ok. Rayo. Sí, ya estamos en vivo. Hoy ya estamos a 31 de marzo del año 2020. Estamos viendo cómo el coronavirus se sigue expandiendo por el mundo. Ya hay casi 1 millón de personas contagiadas con el coronavirus alrededor del mundo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa en la cual dijo que se estima que sobre 200.000 estadounidenses morirían por este coronavirus en los Estados Unidos. Así que la situación está bien crítica en los Estados Unidos. Este virus se está expandiendo de manera rápida, aunque el virus no es uno con una tasa de mortandad alta. Sí es un virus que se propaga de manera rápida alrededor del mundo. Así que debemos estar pendientes a eso, mantenernos en nuestras casas, obedeciendo las leyes de los países, y estar pendiente y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. También acabo de enterar que el cuartel de la policía de aquí del pueblo de Moca, donde yo vivo, fue cerrado por sospechas de que la esposa de uno de los policías tenía síntomas similares al del coronavirus, y de manera preventiva se optó por cerrar el cuartel y estar, pues, ahora mismo el cuartel de Moca está cerrado, y los policías de las áreas de Aguadilla y San Sebastián pues van a estar reforzando el área de Moca. Así que tenemos un poquito de problemas también con la seguridad en este pueblo donde yo vivo. En esta noche vamos a hablar sobre la palabra de Dios, que es lo que hemos estado haciendo en los pasados días. Y en esta noche vamos a pasear, si podemos decirle así, en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios. Vamos a ir viendo varias cosas que nos dice el apóstol Pablo a lo largo de algunos capítulos. Vamos a estar viendo pasajes del capítulo 1, capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4 y del capítulo 5. Vamos a estar viendo esos subtemas que están ahí, que son importantes. El primero que vamos a ver se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, donde nos habla del Dios de toda consolación. Eso es lo que vamos a hablar ahora al comienzo, del Dios de toda consolación, que es el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros creemos, el único Dios verdadero revelado en las Escrituras, en que nos ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter y cuál es su voluntad para con nosotros. Ese es el Dios de toda consolación.
Y voy a volver a leer de la nueva versión de la Biblia de las Américas. La nueva Biblia de las Américas, ya que me gustó mucho esta versión al español. Es similar a la versión Reina Valera contemporánea, ya que utiliza un lenguaje más actualizado y más enfocado en las personas que somos de habla hispana, pero en el ámbito latinoamericano. Y dice así la palabra del Señor en 2 capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abundan nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Allí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, primeramente está dándole gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestros momentos difíciles, de persecución, de dolor, de llanto, de sufrimiento, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Sabe? Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también consolemos a las personas que también están pasando por situaciones difíciles, de aflicción, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de llanto, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esa misma consolación que recibimos de Dios, nosotros la damos con el prójimo, la damos al prójimo, consolamos a nuestro prójimo. Como nos dice otro pasaje, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda en nuestro consuelo por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros recibimos ese consuelo de parte de Dios. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. El apóstol Pablo decía, si nosotros estamos pasando por esta situación,
El apóstol Pablo estaba pasando por tribulaciones durante su ministerio, era perseguido en Asia y en diferentes lugares donde él predicaba la palabra del Señor. Era para consuelo y salvación de ustedes, le dice a la iglesia de Corinto, porque había un propósito detrás de esa tribulación, de esa aflicción por la cual estaba pasando Pablo y sus colaboradores, que era para que las personas recibieran el consuelo de Dios y la salvación por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O si somos consolados por Dios, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, ¿sabe? Habían sido perseguidos, habían sido atribulados, más allá de nuestras fuerzas. O sea que fue algo demasiado fuerte para ellos. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ellos pensaron que iban a morir debido a la persecución que estaban sufriendo en Asia. De hecho, dentro de nosotros mismos, dice Pablo, ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, iban a morir por causa del Evangelio, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabe? Esto estaba sucediendo para que ellos no confiaran en sí mismos. Y eso nos habla mucho a nosotros, ya que muchas personas hoy en día confían en sí mismas. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios. El Dios que todo lo puede, que todo lo consuela. El Dios que resucita a los muertos. Y dice el texto, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. ¿Sabe? Él ponía su confianza en Dios, que durante ese momento de aflicción, de persecución, Dios no los iba a abandonar y los iba a consolar, los iba a fortalecer para que ellos pudieran seguir compartiendo la palabra del Señor con las personas aún en peligro de muerte. Y dice el texto, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Sabe? El apóstol Pablo estaba agradeciéndole a la iglesia, ya que cooperaron con ellos a través de la oración, para que por muchas personas, a través de la oración, sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Por eso nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución, aflicción, dolor, sufrimiento. Yo le agradezco a ustedes sus oraciones por mí y mi familia en estos momentos de aflicción por los cuales estamos pasando. Ya saben sobre el asesinato de mi hermana, que fue asesinada cruelmente y apenas tenía 19 años de edad. Pero el Señor ha sido nuestro consuelo, el Señor ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Y ustedes han orado por nosotros y yo se los agradezco encarecidamente. Porque eso también nos ha ayudado, nos ha cooperado con nosotros para poder afrontar esta situación. Y luego vemos en el capítulo 2 de esta misma carta de Corinto, luego de que el apóstol Pablo comienza a hablar de los problemas de la iglesia, de Troas a Macedonia, de las cosas que estaban sucediendo, en el versículo 14 comienza a hablar sobre la iglesia siendo triunfante en Cristo Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 en adelante. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Él estaba dando gracias a Dios de que en Cristo Jesús ellos estaban siendo triunfantes y que por medio de ellos se manifestaba la fragancia del conocimiento de Dios en todos los lugares en los cuales ellos iban. Dice el versículo 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Nosotros los que creemos en Él, los que confiamos en Él, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, somos fragante aroma de Cristo, que somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Mira lo que dice. Pues no somos como muchos que comercian o corrompen o hacen negocio con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. O sea, el apóstol Pablo reconocía que él estaba hablando de parte de Dios y delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe? Él está hablando de que él no era como aquellos que mercadean en nombre de la fe, sino que él sabía que él estaba predicando de parte de Dios en Cristo y delante de Dios. Y eso es importante, que nosotros los cristianos, a la hora de compartir, de predicar el evangelio con otras personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, reconozcamos que estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. O sea que nuestro mensaje está fundamentado en la palabra de Dios, por lo tanto es de parte de Dios y lo hacemos en Cristo Jesús y lo hacemos también delante de Dios, o sea, para que Dios sea nuestro testigo de que lo que estamos hablando realmente es palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 3 más adelante, donde nos habla acerca de que somos ministros, los cristianos, o en este caso el apóstol Pablo en el contexto inmediato, ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres.
siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ahí vemos el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice el texto, siendo manifiesta que son cartas de Cristo redactadas por vosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No escrita con letra, sino con el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como eran los 10 mandamientos, la ley mosaica, sino en tablas de corazones humanos. Porque la Escritura nos habla en Ezequiel 36:26 que Dios cambiaría nuestro corazón de piedra por uno de carne y pondría su espíritu en nosotros para que pudiéramos guardar sus estatutos y sus leyes. O sea, hace un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Dice el versículo 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Importante, siempre que se habla acerca de la palabra de Dios, se menciona a Cristo como el mediador. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por medio y a través de la persona de Jesucristo, por los méritos de Cristo. Por Él es que somos nosotros reconciliados con Dios Padre. Es por medio de Él que nosotros somos bendecidos por Dios Padre. Por medio de Cristo, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Y dice el texto, no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. O sea, no pensemos que nuestra suficiencia, nuestra, ¿cómo decir?, eficacia a la hora de evangelizar, los resultados y todas esas cosas son resultado de nosotros mismos o que procede de nosotros mismos. No es así. Nuestra suficiencia es de Dios. Todo proviene de Dios. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, como dice el apóstol Santiago. Y dice el versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahí vemos el contraste entre el antiguo pacto mosaico y el nuevo pacto de la gracia por medio del Espíritu Santo. Este pasaje, este versículo, muchas veces es sacado de su contexto para tratar de justificar ciertas prácticas irracionales en los cultos y para también fomentar el no estudio de la palabra de Dios. Pero el texto es claro, está haciendo un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Y luego vemos el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Y dice más, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, el ministerio de condenación hace alusión al antiguo pacto, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, el ministerio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más
es con gloria lo que permanece para siempre. Y el texto nos dice, el versículo 12 en adelante, que somos transformados de gloria en gloria gracias a este nuevo pacto, a este nuevo ministerio del Espíritu Santo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Los judíos que rechazaron a Cristo tienen un velo. Y hasta que no conozcan a Cristo, ese velo va a permanecer ahí. Solo en Cristo ese velo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, a Jesús, el velo es quitado. Se la quitan. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque ese velo es quitado. Y puede comprender y quedar maravillado y asombrado por el nuevo pacto de la gracia, el ministerio del Espíritu Santo, que liberta al cautivo, que perdona pecados a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Y hay libertad. ¿Sabe? En Cristo Jesús somos libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea que somos transformados de gloria en gloria, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, como por el Señor, el Espíritu. Y mira lo que nos dice el capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos habla de que somos ministros de Cristo. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, usted y yo hemos recibido misericordia, porque Dios no nos ha dado lo que merecemos, el infierno, la condenación eterna, porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es justo ni aun uno. Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia hemos sido salvos. Un favor inmerecido, un regalo de Dios. Porque dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También hemos recibido misericordia de Dios y la gracia de Dios. No desfallecemos, dice el texto. Más bien hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, como hacen los falsos profetas y los falsos maestros, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, como ahorita habló, de parte de Dios y delante de Dios. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, reconociendo que estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios y en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, para los que rechazan a Cristo, incluso los que no tienen la ley de Moisés.
aún para ellos están en un velo, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en Cristo, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Importante eso. El apóstol Pablo, al igual que los demás apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no se predicaban acerca de ellos mismos. ¿Sabe? Su predicación no estaba centrada en ellos mismos. Su predicación estaba centrada en Jesús. ¿En quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús para su gloria? Jesús era el centro de su predicación, como nos dice Primera de Corintios 2, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y ese es el mensaje del Evangelio, mensaje cristocéntrico. Los falsos profetas y los falsos maestros se predican de ellos mismos. Se predican a nosotros mismos, de ellos mismos. Nunca te van a llevar a la cruz. Nunca te van a llevar al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, sino que te desenfocarán y te llevarán a otras cosas. Que si tu victoria, que si declara, lo que si decreta, lo que si la prosperidad, que si hay un milagro con tu nombre, cosas así. Nunca te van a llevar a Jesús. Te van a llevar a otras cosas. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Miren esto. Pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. De las tinieblas resplandecerá la luz. Importante. Ese Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. El de nosotros los cristianos que creemos en Cristo hemos puesto nuestra confianza en ese Dios para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Sabe que nosotros hemos sido nuestro corazón ha sido resplandecido por Dios para ser iluminados por Dios según el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. O sea, esto es bien profundo, hermano y amigo que me escucha. ¿Sabe? Dios nos ha resplandecido en nosotros, nos ha iluminado con el conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo. O sea, si usted ha conocido a Cristo, es porque Dios ha resplandecido en su corazón, porque lo ha iluminado usted con el conocimiento de su gloria, que es el Cristo Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. No de usted ni de mí, sino de Él. El poder
es de Él. Nosotros no tenemos ningún tipo de poder. Que si yo declaro, que si yo decreto, que si yo cancelo, usted no tiene ningún tipo de poder. El poder lo tiene Dios. De Dios es el poder. El poder no está en nuestra oración. El poder está en Dios. Y dice el texto: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados muchas veces, pero no destruidos. O sea, somos afligidos en todo, pero no estamos agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados porque Dios está con nosotros, derribados muchas veces. Yo me siento así por lo que estoy pasando, pero no he sido destruido porque el Señor está conmigo. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. La iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo, como lo está haciendo hoy en día en diferentes partes del mundo. Millones de cristianos están siendo perseguidos por causa del nombre de Jesús. Como Jesús ya lo advirtió: por causa de mí el mundo los aborrecerá, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el texto: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Que muchos sufrieron, sufren y sufrirán el martirio por causa de Jesús. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. ¿Por qué? Porque reciben la salvación que es en Cristo Jesús. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo de aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, a la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como nos dice una de las cartas de Juan. Y dice el texto: porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, porque el evangelio se estaba proclamando en diferentes regiones en este tiempo, y la gracia de Dios se estaba extendiendo, se estaba expandiendo, porque la salvación es a través de la gracia de Dios. Haga que las acciones de gracias, las oraciones, bendiciendo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, abunden para la gloria de Dios. ¿Sabe? El evangelio, cuando el evangelio es predicado,
cuando la gente está siendo libertada de su cautividad por el pecado, la gracia de Dios se está expandiendo, se está extendiendo por medio de muchos que están predicando el evangelio, ministros de Cristo, pastores, evangelistas y maestros, cristianos que proclaman la verdad, y a través de eso la gracia de Dios se va extendiendo y está haciendo que las acciones de gracias, esas oraciones que hacemos al Padre, abunden, sean muchas, se extiendan, dando gracias a Dios por la salvación de las personas. Y todo esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Como nos dice otra carta, que ya sea que comáis o bebáis, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y mira lo que nos dice el versículo 16, donde nos habla de lo temporal y de lo eterno. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre exterior es lo que usted ve, esto es el hombre exterior, va desfalleciendo, aunque nuestro hombre exterior va decayendo a través de nuestra vida, vamos envejeciendo, vamos perdiendo visión. Por ejemplo, yo estoy ciego, no veo bien, ya estoy entrando a los 30 y pico. Pues esto va a suceder con nosotros, pero sin embargo nuestro hombre interior, nuestro alma, nuestro espíritu, se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, que se perciben, que se palpan, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, para siempre. ¿Sabe? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Vivimos en el tiempo y en el espacio, y esto va decayendo siempre. Unos nacen, crecen, mueren, pero lo eterno es para siempre. Ahora veamos lo que nos dice el capítulo 5, que es el último capítulo que vamos a resumir aquí un poco, tratar de explicar para no ser tan extensos. Mira lo que nos dice, que nos habla sobre la nueva criatura en Cristo Jesús y el ministerio de la reconciliación. Pero el capítulo 5, versículo 1 al versículo 10, continúa el mismo tema de los últimos pasajes que leímos del capítulo 4, que habla acerca de lo temporal y lo eterno. Y continuamos en ese tema, en ese subtema que dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, la tienda terrenal es nuestro cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Que Jesús dijo: me voy, pero voy a hacer morada para ustedes, para que cuando yo vuelva, ustedes estén conmigo para siempre. Tenemos un edificio en Dios,
una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, sufrimos, padecemos, nos enfermamos, lloramos, sentimos dolor, angustia, ansiedad, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿A quién no le gustaría irse ahora mismo con el Señor y no pasar por este sufrimiento que estamos pasando? Que no nos coja el coronavirus o otra plaga peor. Pero dice el texto, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Nos dio de su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo fuimos sellados en el momento en que creímos. Por el Espíritu Santo nosotros nacemos de nuevo. Somos regenerados por el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo Jesús. Y ese Espíritu Santo que mora en nosotros, del cual somos templo, es la garantía dada por el mismo Dios. Por tanto, dice el versículo 6, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, en esta tierra, en esta tienda terrenal, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Y dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, aquí nos está hablando acerca de nuestra muerte física y nuestra vida espiritual, cuando nosotros partamos con el Señor. Y eso a su vez tiene su aplicación también con la resurrección de los muertos y otras cosas, pero eso no es el tema aquí ahora. Pero aquí nos está hablando más acerca de lo terrenal y lo eterno. Está haciendo un contraste entre lo físico y lo espiritual, entre la muerte y la vida eterna, entre morir, sabe, estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor cuando morimos y partimos con Él. Y nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. ¿Qué hiciste con esa salvación que yo te di? ¿A cuántos evangelizaste? ¿Con cuántos compartiste el evangelio? Ya que aquí cuando habla del tribunal de Cristo y las recompensas por sus hechos, se está refiriendo más a los galardones, no a la salvación, como algunos quieren utilizar este pasaje para dar a entender que uno se gana la salvación. No, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la recompensa de lo que usted ha hecho. Y el versículo 11 nos habla acerca de la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos,
Y espero también que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, orgullosos en el buen sentido, no en el orgullo de la jactancia, para que tengan respuesta. Para los que se jactan, ahí vemos el orgullo en negativo, en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, una vez usted viene a Cristo, ya usted no vive para usted. Ya usted no vive para sí. Usted vive para aquel que murió y resucitó por usted. Usted se convierte en un siervo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la nueva criatura que usted es en Cristo Jesús. Ya usted no vive para usted, usted vive para Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Y vivimos para agradarle a Él, no para nosotros mismos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, como lo conocimos, como cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. O sea que en la carne, antes de usted conocer a Cristo, pues hay un momento que es antes y después. ¿Sabe? Usted conoce a Cristo, sabe quién es Él, lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario, lo que Él hizo al tercer día, que resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que está intercediendo por todos aquellos que creen en Él y que un día volverá a la tierra a reinar y a juzgar a los vivos y a los muertos. Una vez usted conoce eso, usted se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Él, en Cristo Jesús. Y en ese preciso momento hay una transformación espiritual dentro de usted, ya que el Espíritu Santo lo regenera, lo sella, lo bautiza. Cambia su corazón de piedra por uno de carne. Y usted es transformado en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuevos deseos. Hay un cambio de corazón, un cambio de voluntad, una metanoia. De manera que de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y para concluir vamos a leer los últimos pasajes del capítulo 5, que nos habla del ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que se obtiene a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el texto, y todo esto procede de Dios. ¿Qué cosa procede de Dios?
lo que hemos estado hablando desde el principio del capítulo 5, de la nueva criatura, de lo eterno, del cambio de lo terrenal a lo eterno, de la nueva criatura. Todo esto procede de Dios mismo, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Él mismo ha hecho esto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el Evangelio. La palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero es para nosotros, pero para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Esa es la palabra de reconciliación. Esa palabra de reconciliación que le dice al hombre: reconciliaos con Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Cristo. Convertíos, volveos a Dios. Esa es la palabra de reconciliación. Dios ha dado a su Hijo. Vengan al Padre a través del Hijo. Esa es la palabra de reconciliación. Por tanto, dice el versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos a ustedes que me escuchan, que no conocen al Señor, reconcíliense con Dios. Y dice el versículo 21 lo siguiente: al que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe? Al que no conoció pecado, a Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Sabe? Dios llevó a Jesús a la cruz. Y la Escritura nos dice: maldito el que es colgado en un madero. Jesús cargó sobre él nuestros pecados, nuestras transgresiones. Le recomiendo que lea el capítulo 53 de Isaías, donde nos habla acerca de esto. Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Él cargó sobre sí nuestros pecados para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuéramos justificados en Dios por medio de él. Por medio de la sangre de Jesús, nosotros somos justificados, somos declarados justos ante el Padre. Es a través de él. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús llegamos al Padre. Solo en Jesús encontramos vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. En Hechos nos dice: porque se nos ha dado un nombre. Pero te voy a buscarlo porque no quiero citarlo mal.
a Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo es a través de Jesús. Ese es el nombre que nos ha sido dado, por el cual nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted que me está escuchando no conoce al Señor, yo le exhorto en nombre de Cristo que usted se arrepienta de sus pecados, ponga su fe en el Señor, reconcíliese con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuélvase a Dios por medio de Jesús, por medio de la cruz de Cristo, y será salvo. Esa es mi exhortación. Venga Cristo, venga Él, y será salvo. Solo en Él hay vida eterna, perdón de pecados y salvación. Venga Él. Y antes de concluir esta transmisión, Andrés, espérate, déjame responderle a Andrés. En este live, en estos live que estoy haciendo en Facebook, pues no son lo que yo tenía acostumbrado a hacer en los Late Night Tertulia. Eso viene pronto. Pronto yo voy a volver a YouTube y vamos a volver a tener los Late Night Tertulia, donde es más interactivo, donde yo respondo a los comentarios, a las preguntas, y tú sabes, como ya lo veníamos haciendo, donde todos compartíamos nuestras puntos de vista. ¿Me entiendes? Eso viene pronto. Eso lo vamos a volver a hacer cuando yo vuelva a YouTube, a los Late Night Tertulia. Lo que estoy haciendo aquí en Facebook es algo un poco diferente. Y estoy haciéndolo porque, ¿sabes? Quiero hacerlo de esta manera para volver a coger fuerza después de lo que me pasó. ¿Me entiendes? Lo que me pasó no es fácil. Ver morir a tu hermana en tus brazos, desangrada, no es fácil. O sea, no ha sido fácil. Hoy estuve viendo una foto de ella y pensé a recordar y me eché a llorar. No es fácil. O sea, no ha sido. Es algo que va a estar conmigo toda la vida, hasta que la vuelva a ver en la eternidad. Pero yo volveré a YouTube, yo volveré y volveremos a los Late Night Tertulia. Quizás hayan algunos cambios, quizás. No lo sé, solo Dios sabe. Yo sé que en mi canal de YouTube, pues nosotros hacemos vacilamos mucho con los falsos profetas, los falsos maestros, con las herejías y las locuras que vemos por ahí. Saben que en mi canal de YouTube hay mucha comedia también. Y ustedes saben cómo soy yo, que me gusta siempre vacilar, relajar, pero también a la misma vez predicar la palabra y enseñar la palabra como está escrita y según el conocimiento que Dios me da. Pero eso viene pronto volveré. Quizá un par de semanitas más y vuelvo a YouTube, pero mientras tanto voy a estar aquí compartiendo la palabra,
porque esto, a mi hermana le hubiera gustado esto, y eso también me ayuda a mí en el aspecto espiritual, psicológico y emocional, tú sabes, a través de la palabra, tú sabes, eso me llena, me da fuerza, me fortalece. Y, y pues, yo en eso estamos, en eso estamos. Y quiero agradecer a todos por sus oraciones. No dejen de orar por nosotros. Uno no sabe, ¿me entiende? Cómo son las cosas. Uno está vivo y mañana no. Como dice, como dice Santiago, nuestra vida es como neblina. Vamos a leerlo antes de irme. Vamos a leerlo. Ya volví con el estilo Late Night Tertulia. En los Late Night Tertulia, yo digo me voy, y sigo hablando como 1 o 2 horas más. Pero no, en esta vez sí me voy a ir, pero quiero compartir este pasaje que ya lo compartí en varias ocasiones, en los pasados Facebook Live que he hecho. Y es acerca de la vida. Pues sabes, de que no sabemos si estaremos vivos el día de mañana. La incertidumbre de la vida. Miren cómo lo dice esta versión. Santiago 4:13 en adelante. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, a tal o cual ciudad, y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor o una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, volveré. Y volveré a los Late Night Tertulia, y volveremos a las locuras y herejías, y a todas las loqueras que están pasando ahora con los falsos profetas luego de este coronavirus. Eso viene. Si el Señor quiere, volveremos. Y ese es mi deseo, volver. Pero como uno no sabe, ¿entiendes? Uno no sabe qué será el mañana. Uno no sabe si hoy estoy aquí, mañana amanezco muerto. Uno no sabe, ¿me entiendes? La vida es así. Estamos, en un momento estamos, no. Quizás me enferme. Uno no sabe. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios, como estuvimos hablando en esta noche. Pero sí, mi confianza es que vamos a volver a Late Night Tertulia y vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes, amigos y hermanos. Sí, Juan, hay unas cuantas locuras por ahí, montones. Si tú chequeas mi canal en YouTube, te sorprenderás y te reirás. Pero nada, los dejo con esa porque ya son las 12. Wow, creo que hoy estuve bastante extenso, creo que estuve como 1 hora y pico, 1 hora y media. Ve que ya estoy como que cogiéndole la rutina de los Late Night Tertulia. Los Late Night Tertulia duraban 2 horas y media, 3 horas, incluso hubo Late Night Tertulia que duran casi 4 horas. Obviamente ya no lo voy a hacer desde el balcón de mi casa, lo voy a hacer aquí, en mi bunker. Pero nada, van a volver. Gracias a todos por sus oraciones. No nos suelten de sus oraciones. Hay
crisis de seguridad en las calles. No sé si me entienden. Oren mucho por nosotros. Oren mucho por mi familia, por mi mamá, por mi abuela, por mi otra hermana, por mi otro hermano, por mí. ¿Saben? No nos suelten de sus oraciones. Porque al final, el bien vencerá. De las tinieblas resplandecerá la luz. De las tinieblas resplandecerá la luz. Y en nuestros corazones resplandecerá Dios, iluminándonos con el conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo Jesús. Esto ha sido todo por esta noche. Dios los guarde, Dios los bendiga. Oremos los unos por los otros. Que Dios tenga misericordia de este mundo y que haga todo conforme a su voluntad. Nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Gracia y paz, en nombre de Cristo.